Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este nuevo evento de la Red Colombiana de Metrología. Por favor, me confirman por el chat si se está escuchando bien. Ok, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por su puntualidad, por su interés en participar de este evento. El día de hoy tendremos a la ingeniera Luisa Juana Bernal, integrante del grupo de gestión de I+D+, quien nos va a dar una charla sobre los lineamientos del Instituto Nacional de Metrología para los institutos designados. Para dar inicio con la charla, primero tendremos unas breves palabras de apertura del subdirector de Servicios Metrológicos del Instituto, en donde está la coordinación de la Red Colombiana. Posteriormente tendremos una breve presentación sobre Colombiana de Metrología a cargo mío y a continuación tendremos la presentación de la ingeniera Luisa Juana Bernal. Entonces, para dar inicio, ingeniero Porras, adelante. Gracias, Diego. Muy buenos días a todos. Para mí es muy grato encontrar, la cámara creo que está inhabilitada. Ingeniero, ahí yo lo estoy viendo. No sé si por el chat nos confirman los Ok, Está bien. ok, vale. Si aquí no me quedó registrada la cámara, entonces tenía esa duda. Muy buenos días a todos. Les doy la bienvenida y el agradecimiento por contar con nosotros y por este espacio que nos están regalando para que podamos hacer una difusión acerca del ejercicio de lo que es la posible designación de laboratorios, contarles el estado actual de la situación, lo que implica una designación de laboratorios, las nuevas directrices que hay desde la dirección al respecto y revisar y contexto y un intercambio con ustedes para ver hasta podemos avanzar, hacer país y poder ver la posibilidad de designar laboratorios u organizaciones que nos puedan acompañar con el ejercicio de institutos nacionales de metrología en una magnitud específica, tener una designación y tener una representatividad que finalmente contribuya a la metrología en el país y contribuya a mejorar la trazabilidad metrológica, y finalmente pues a trabajar en equipo con el instituto y con todas las necesidades que tenemos a nivel de metrología industrial. Creo que en este momento es una situación neurálgica y necesaria en algunas magnitudes y de parte de la dirección general, pues invitarlos a que evalúen la posibilidad de participar en el ejercicio, evalúen la posibilidad de tener claro hasta dónde ustedes pudieran apoyar, meterse con el ejercicio de sostener una magnitud y recibir una designación por parte del instituto. Entonces, pues creo que ese es el ejercicio del día de hoy y mencionarles un poco el estado de la documentación, lo que se ha desarrollado en función pública, lo que se tiene en contexto y hacia dónde vamos a ir respecto. Muchas gracias y los dejo entonces con la doctora. Bueno. Muchas gracias, subdirector. Gracias por sus palabras de apertura. Bueno, para dar continuidad con el evento, entonces, como les mencioné anteriormente, sigue una presentación sobre la Red Colombiana de Metrología, un poco del marco histórico, cómo está funcionando actualmente y las expectativas que tenemos a futuro. Bueno, antes de continuar, les dejo por favor en el chat el link del formatico de asistencia para que por favor nos colaboren diligenciándolo para poder llevar registro de su participación. Entonces me permitiré presentar pantalla. Por favor, por el chat me confirman si se está viendo ya la presentación. Bien, bien. Listo, perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces comencemos. La idea, como les mencionaba, es empezar un poco con el marco histórico de la Red Colombiana de Metrología, en donde desde sus inicios se define como el conjunto de laboratorios de ensayo y calibración
de proveedores de programas de comparación, productores de materiales de referencia, etcétera, coordinada por el Instituto Nacional de Metrología. La Red Colombiana de Metrología tuvo sus inicios desde el 2010, en donde en el marco de un proyecto de asistencia técnica que se llevó a cabo entre la Unión Europea y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, cuyo objetivo era promover las exportaciones del país hacia el exterior, se identificó la necesidad de fortalecer toda la capacidad analítica y metrológica a nivel nacional. Es de allí de donde surge la iniciativa de la creación de la Red Colombiana de Metrología, que con apoyo de expertos técnicos internacionales y nacionales, pues se pudo llevar a cabo. Aprovechando en 2011 la creación del Instituto Nacional de Metrología, en el artículo 6 del decreto 4175-2011, por el cual se crea el instituto, se ascienden dos funciones al instituto, las cuales son la creación del proceso de la Red Colombiana de Metrología y su coordinación. Esto con el fin pues, de dar alcance a esa necesidad que se identificó de fortalecimiento de la política y el fortalecimiento de la política nacional de la calidad. Es entonces que entre 2011 y 2013, la Red Colombiana de Metrología en sus inicios opera o funciona bajo el mismo esquema de trabajo del proyecto de asistencia técnica que se estaba llevando entre la Unión Europea y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Este esquema de trabajo se centró básicamente en la identificación de necesidades analíticas y metrológicas de laboratorios de ensayo y calibración del país. Hasta 2013 funcionó de esta manera. Sin embargo, ya con esta experiencia de estos 2-3 años, se emitió la resolución 092 de 2014, la cual reglamentaba el funcionamiento de la red en ese momento, a partir de 2014. Este funcionamiento tuvo una vigencia entre 2014 y 2017. ¿Cómo estaba organizada o estructurada la colombiana de metrología en ese entonces? Durante ese periodo, como vemos en el organigrama de esa estructura, teníamos unas subredes por sector, como la subred de salud, alimentos, agropecuaria, ambiental. Cada una de las subredes era liderada por la cabeza de redes de laboratorios de cada sector. Y se tenían dos subredes transversales, la subred de academia y la subred de industria. Básicamente, en esta estructura de subredes temáticas y transversales podían participar tanto laboratorios de ensayo como laboratorios de calibración, productores de materiales de referencia, proveedores de programas de comparación, incluso hasta personas naturales, como lo decía la definición de la Red Colombiana de Metrología. Como les mencionaba, esta estructura y este funcionamiento tuvo vigencia hasta 2017-2018, en donde en 2018, en el marco de dos actividades que se llevaron en simultánea, una de ellas fue la Estrategia Nacional de Metrología y la otra un análisis detallado de la Red Colombiana de Metrología por parte del Instituto y del PTB de Alemania, que es el Instituto Nacional de Metrología de Alemania, en donde de ambas actividades se concluyó por parte de la estrategia un ajuste del funcionamiento de la Red Colombiana de Metrología. Y por parte del análisis detallado entre el INM y el PTB, se propuso también una reestructuración de la Red Colombiana de Metrología, por lo que se decidió a partir de 2018 derogar la resolución que reglamentaba el funcionamiento y la estructura de la red entre 2014 y 2017 por medio de la resolución 159 de 2019 y se decidió hacer o llevar a cabo la reestructuración de la Red Colombiana de Metrología. Es a partir de este año, entre 2018 y 2019, que esta reestructuración de la Red Colombiana de Metrología se viene llevando a cabo. Es una actividad que está enmarcada en el COMPES 3957 de la Política Nacional de Laboratorios, con un periodo de ejecución a 2021. Esta reestructuración de la Red Colombiana de Metrología nos llevó a definir un objetivo general y 3 objetivos específicos. Ya más adelante vamos a ver los objetivos específicos uno por uno. El objetivo general, leo al pie de la letra, nos dice impulsar las competencias metrológicas del país en espacios de interacción y comunicación liderados por el INM para fortalecer la metrología científica e industrial y consolidar la confianza en los servicios metrológicos del país.
y así mejorar la productividad y competitividad de los sectores productivos y el bienestar de la población. Es de este objetivo general que se desprende primero el nuevo organigrama de la Red Colombiana de Metrología, que está vigente desde la reestructuración de la Red Colombiana de Metrología a día de hoy, y se desprenden los 3 objetivos específicos que veremos ya más adelante. A grandes rasgos, como podemos ver, el organigrama de la Red Colombiana de Metrología está dividido en 3, digamos por el código de colores, en 3 partes. En verde vemos lo que se denomina en la red como integrantes de la Red Colombiana de Metrología. En azul vemos lo que se denomina partes interesadas de la Red Colombiana de Metrología, y en gris, que está en el centro del organigrama, vemos los espacios con los que cuenta la Red Colombiana de Metrología para dar alcance a sus objetivos específicos. ¿Cuál es la diferencia entre integrantes y partes interesadas? Integrantes son aquellos que pueden tanto ofertar como demandar servicios metrológicos, mientras que las partes interesadas son aquellas que únicamente demandan, pero no ofertan servicios metrológicos. Ahí se hace esa distinción entre esos 2 sectores o entre esos 2, digamos, partes de la Red Colombiana de Metrología. Como podemos ver en la sección de academia y de sector productivo, toda la sección en general la denominamos partes interesadas, pero dentro de esos sectores podemos ver que se desprenden en verde lo que son los laboratorios de calibración y ensayo, tanto de academia como del sector productivo, los grupos de investigación que vemos en la academia, porque son integrantes que pueden tanto ofertar como demandar servicios metrológicos. Entonces, como les mencioné aquí en el centro del organigrama en gris vemos los 8 espacios con los que cuenta la Red Colombiana de Metrología. Estos espacios fueron construidos para dar alcance a los objetivos de la red. Permítanme un segundito que estoy viendo. Bueno, requieren una clase de asistencia, veo en el chat, entonces ya se los envío nuevamente. Ahí ya les envié el link. Bueno, continuamos. Les decía entonces que estos espacios fueron pensados o construidos para dar alcance a los 3 objetivos específicos de la red, y ya los vamos a ver a continuación. ¿Cuál es el primer objetivo específico de la Red Colombiana de Metrología? El primer objetivo específico nos dice, al pie de la letra, facilitar la identificación de necesidades y capacidades metrológicas de las partes interesadas por medio del intercambio de información para fortalecer la metrología científica e industrial y consolidar la confianza en los servicios metrológicos. Para este objetivo específico contamos con 3 espacios. En principio se contó con MetroRed como un sistema de información de la Red Colombiana de Metrología. Sin embargo, les cuento que MetroRed es una herramienta que se ha venido analizando en los últimos años para identificar o determinar el impacto del uso que se ha estado dando, y posiblemente tenemos algunos cambios ya para el futuro. Como herramienta de MetroRed, pues teníamos el formulario de MetroRed, donde se registraba la información de contacto de los integrantes y las partes interesadas de la Red Colombiana de Metrología. Y como producto se tenía esa base de datos, además de un reporte de capacidades y necesidades metrológicas. El segundo espacio con el que contamos para la Red Colombiana de Metrología para dar alcance al primer objetivo son las sesiones de trabajo que se pueden llevar a cabo entre integrantes de la Red Colombiana de Metrología. Como herramienta para este espacio tenemos los procedimientos del Sistema Integrado de Gestión del Instituto. Contamos también con encuestas, mesas de trabajo, eventos instructivos, etcétera. Y como producto, pues tenemos las sesiones realizadas donde puede surgir material de la sesión, listas de asistencia, etcétera. Y como tercer espacio para dar alcance al primer objetivo, contamos con un curso virtual que se encuentra en la página web sobre metrología básica. Es un curso muy didáctico, bastante sencillo, bastante básico. Como herramienta, pues se tiene la plataforma en la que está montado en la página web, y como producto se tiene un listado, un registro de asistencia de los cursos desarrollados a través de la plataforma.
Bueno, veo que en el chat están diciendo que verifique si el link se está compartiendo a todos. A mí me sale que yo lo estoy enviando a todos en sala de espera. Creo que lo estás enviando solo a INM, Diego, pero yo ya lo Espérame, envié a todos en la todos. reunión. Ya, sí, lo Yo ya, siento. ya se los envié a todos. Listo. Ah, gracias, Luisa. Listo, continúo. Pasamos entonces al segundo objetivo específico. El segundo objetivo específico nos dice promover la cultura metrológica para sensibilizar a las partes interesadas en el uso de la metrología como herramienta para mejorar la productividad y la competitividad, además de contribuir al bienestar de la población. Para dar alcance a este segundo objetivo específico, la red cuenta a día de hoy con el espacio de eventos y talleres, que es este espacio que estamos aprovechando el día de hoy. Para la realización de eventos y talleres, nosotros contamos con un procedimiento del Sistema Integrado de Gestión para las actividades de divulgación de la Red Colombiana de Metrología, y como producto, a principio de cada vigencia, nosotros presentamos un programa de eventos, un programa estimado de los eventos que se van a realizar durante toda la vigencia. Ya como tal de cada evento obtenemos un listado de asistencia y una evaluación de satisfacción del evento que será enviada después del evento a sus correos electrónicos para que por favor nos colaboren diligenciándola para nosotros poder seguir mejorando nuestros servicios de aquí en adelante. Como siguiente espacio para el segundo objetivo específico, contamos con nuestros canales de comunicación. Tenemos canales de comunicación en el instituto como también externos, que es a través de los cuales nosotros hacemos las divulgaciones, por ejemplo, de estos eventos y talleres, divulgaciones de publicaciones que surgen en el marco de los grupos que ya más adelante vamos a hablar de ellos. Para estos canales de comunicación igualmente contamos con nuestros procedimientos para difundir temas y servicios del instituto y actividades de los espacios de la Red Colombiana de Metrología. Como producto, internamente nosotros obtenemos unas solicitudes de comunicación en nuestros canales de comunicación internos, y de la parte de comunicación externa, pues obtenemos todos los mensajes de difusión de temas y servicios y publicaciones tanto en la página web del instituto como en la sección de la Red Colombiana de Metrología, y también en redes sociales que pues hoy en día se está usando mucho, y más desde todo este tema de la pandemia. También solemos grabar los eventos y los talleres y colgarlos en el canal de YouTube del instituto posterior a su ejecución para poder dar alcance a una mayor población que de pronto no haya podido acceder o participar del evento. Esto con respecto al segundo objetivo específico. Y el tercer objetivo específico, que nos dice fomentar la creación de espacios, el desarrollo de herramientas y el uso de productos metrológicos entre los integrantes de la red, dando respuesta a las necesidades y considerando las capacidades para fortalecer la metrología científica e industrial y consolidar la confianza en los servicios metrológicos. Para este tercer objetivo específico contamos con dos espacios. El primero de ellos son los grupos técnicos por magnitud o GTM y los grupos técnicos temáticos o GTT, que ya vamos a ver cuál es su diferencia. Como herramienta para estos grupos contamos con los procedimientos del Sistema Integrado de Gestión, tanto para proyectos de I+D+I como para la elaboración de documentos técnicos que pueden surgir del trabajo de estos grupos. Se puede contar también con la metodología de cada entidad para proyectos de I+D+I, se cuenta con talleres, ya les mencioné, procedimientos para los documentos e intercambios científicos. Y como productos, normalmente obtenemos lo que son documentos técnicos, pueden ser guías de calibración, guías de medición, guías en general, recomendaciones, etc. Pueden surgir también proyectos de I+D+I formulados, materiales de referencia, productos de generación de nuevo conocimiento, etc. Y el último espacio son los grupos de investigación, que asimismo como herramienta se cuentan con los proyectos del Sistema Integrado de Gestión, y como productos pueden surgir igualmente proyectos de I+D+I formulados, proyectos en desarrollo y ejecutados. Entonces vamos a mirar un poquito cuál es la diferencia entre los grupos técnicos por magnitud y grupos técnicos temáticos, que básicamente es como digamos, el fuerte de la Red Colombiana de Metrología actualmente.
y ya les mostraré los grupos con los que contamos actualmente, tanto por magnitud como temáticos. Entonces, primero, el grupo técnico por magnitud básicamente es un espacio de interacción donde los integrantes de la red buscan responder a las necesidades metrológicas de acuerdo con una magnitud o área metrológica a su cargo, una magnitud específica. Se hacen cargo de todo el trabajo sobre una magnitud puntual. Mientras que los grupos técnicos temáticos igualmente son espacios de interacción donde los integrantes de la red buscan responder a necesidades metrológicas, pero esta vez en un tema de interés común a sus integrantes, que le da su nombre y que por su transversalidad o particularidad no puede ser abordado de manera exclusiva por un grupo técnico por magnitud. Entonces, por ejemplo, actualmente contamos con un grupo técnico temático de incertidumbre, que pues, como todos saben, pues la incertidumbre es algo que es transversal a todas las magnitudes. Por eso la manejamos en un grupo técnico temático ya de forma más transversal, porque pues no puede ser abordado todo el tema de incertidumbre en una sola magnitud. ¿Cuáles son los grupos con los que contamos actualmente en la Red Colombiana de Metrología? Actualmente tenemos 7 grupos por magnitud y 3 temáticos. Los grupos por magnitud tenemos uno en temperatura, uno en masa, uno en magnitudes eléctricas, corriente, resistencia y tensión, otro en longitud, otro en fotometría y radiometría, uno de fuerza y uno de tiempo y frecuencia. Actualmente el de fotometría y radiometría se encuentra en stand-by, digámoslo así, como pausado, no se está trabajando actualmente en ningún documento, en ningún producto, pero en dado caso que se identifique o surja la necesidad, pues se puede reactivar. Y contamos con 3 grupos técnicos temáticos, como les mencionaba anteriormente, el grupo de incertidumbre, contamos con un grupo técnico temático de metrología química y un grupo técnico temático en bioanálisis que se abrió recientemente. ¿Cuáles son los productos de estos grupos técnicos por magnitud y grupos técnicos temáticos? A la fecha de hoy, desde que se inició la reestructuración de la Red Colombiana de Metrología, tenemos ya algunos documentos publicados en la página web del instituto, que ahorita les explicaré cómo acceder a ellos para quienes todavía no lo conozcan. Del grupo técnico por magnitud en temperatura se tienen ya 4 guías, 4 documentos publicados. El primero es una guía para calibración de termómetros digitales, la traducción de la guía de KD R57 de calibración de cámaras climáticas, que es una guía del PTB, una guía de calibración de termómetros de radiación, una guía para la calibración de termómetros clínicos de radiación en placa plana, y se está trabajando actualmente en una recomendación para las buenas prácticas de medición en el uso de termómetros de radiación. Del grupo de masa se están trabajando actualmente 2 documentos, una guía para la calibración de instrumentos de pesaje en funcionamiento no automático que se espera publicar antes de que termine este año, y ya se publicó la guía para la calibración de patrones de masa clase E2, F1, F2, etc. Del grupo de magnitudes eléctricas se han publicado 2 documentos, una guía para la calibración de multímetros y una guía para la calibración de pinzas amperimétricas, y se están trabajando en una recomendación general en magnitudes eléctricas y una guía para calibración de telurómetros. Del grupo de longitud se publicó ya la guía para calibración de pie de rey y se está trabajando en la guía para la calibración de micrómetros. Del grupo técnico por magnitud en fotometría y radiometría, como les mencionaba, tienen 2 documentos ya publicados, una guía para calibración de espectrofotómetros QBBIS y una guía para calibración de opacímetros. Actualmente no se está trabajando en nada, pero si se identifica una nueva necesidad, un nuevo producto, se reactivará el grupo para su debido trabajo. Del grupo de fuerzas se está trabajando en una guía para calibración de máquina universal de ensayos. Del grupo de tiempo y frecuencia se están trabajando 2 documentos en simultáneo, una guía de tacómetros ópticos y una de tacómetros mecánicos de vibración. Del grupo temático de metrología química se han publicado 3 documentos, una guía para la medición de materia seca en aguacate, una guía sobre selección de ensayos de aptitud, y se está trabajando actualmente la guía para la trazabilidad de mediciones de cadmio en la cadena de cacao. Y del grupo de incertidumbre se está trabajando actualmente
una recomendación sobre elementos estadísticos relacionados con la estimación de incertidumbre de medición que se está llevando a cabo en conjunto con el equipo de trabajo del grupo de ensayos de aptitud, colaborando pues con todo el tema de los elementos estadísticos. Del grupo de bioanálisis, como está recién creado, todavía no se ha iniciado con el trabajo de ningún documento, están en fase de identificación de necesidades al interior del grupo, pero se planea iniciar con por lo menos 2 documentos para empezar. Básicamente eso era como lo que les quería mostrar, un esquema general más o menos de cómo ha funcionado y cómo está funcionando actualmente la Red Colombiana de Metrología. Invitarlos a que si desean participar de los espacios de la red nos lo pueden hacer saber a través del correo electrónico. Les comento también que, como les mencioné a la mitad de la presentación, la reestructuración de la Red Colombiana de Metrología es una actividad que está marcada en el COMPES 3957 y este año estamos terminando esa actividad. Esperamos poder hacer una identificación de oportunidades de mejora después de estos 3 años de esta reestructuración. Entonces podemos de pronto a futuro implementar algunas mejoras, algunos cambios para siempre poder mejorar los servicios que les prestamos a todos ustedes desde la Red Colombiana de Metrología. Entonces, bueno, si ustedes tienen preguntas sobre la presentación, al final de la charla vamos a dar un espacio para que nos las puedan dejar en el chat, tanto sobre la presentación de la red como sobre la presentación de los institutos designados que nos va a iniciar ahora la ingeniera Luisa Juana. Entonces, eso era todo. Muchísimas gracias y los dejo con Luisa. Adelante, Luisa. Buenos días. Permítanme un momento. Listo, en este momento en la presentación. Ay, Dios. Señora Luisa, ahí se está viendo. ¿Y en modo presentación o en modo...? Ahí está en modo presentación. Listo, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por participar de estos espacios. Estos espacios, como les comentaba Diego, pues se enmarcan en los objetivos que tiene la red, que es como profundizar en conceptos de metrología. Entonces vamos a aprovechar la participación de los laboratorios para contar acerca de los institutos designados. Entonces el título de esta presentación es Institutos designados, una forma de ampliar y fortalecer las capacidades de medición y calibración de un estado. Entonces el objetivo de la charla es brindarles información a los interesados en ser institutos designados acerca de los lineamientos que se deben tener en cuenta por medio de la contextualización de requisitos a cumplir y actividades a realizar. Para poder cumplir este objetivo, se establecieron como 4 grandes temáticas que son las que vamos a desarrollar como contenido. Perdón. Listo. Entonces, primero les voy a contar, bueno, antes de empezar la charla, quiero aquí que todos tengamos en cuenta que cuando vean en las diapositivas que hago referencia a la sigla INM en minúscula, es porque me refiero a genérico, o sea, a cualquier Instituto Nacional de Metrología. Y cuando hago referencia al INM en mayúsculas, es porque estamos hablando del Instituto Nacional de Metrología de Colombia. Ahora sí, ¿qué hace un Instituto Nacional de Metrología? Según el documento del organismo, bueno, de la Asociación Europea de Metrología, pues ellos tienen un concepto que se llama Sistema Nacional de Medición. Y ese concepto lo definen como una infraestructura técnica que hace posible obtener mediciones precisas, confiables y adecuadas para el propósito de un país y que sean aceptadas en todo el mundo. Entonces, para que ese Sistema Nacional de Medición sea integral, tiene que cumplir estas, actividades, que es mantener estándares de medición para las unidades de medida, realizar calibraciones y pruebas, desarrollar estándares de medición para satisfacer necesidades futuras. O sea, aquí estamos viendo que hay un tema de investigación relacionado,
la parte de acreditación de laboratorios, la formación en metrología, la metrología legal y los estándares documentales relevantes. O sea, si vemos acá, estamos hablando de una infraestructura mucho más amplia de la que de la, o sea, tiene un alcance mayor al solamente metrología. Entonces, en el marco de estas actividades y en ese Sistema Nacional de Medición, la URAMED dice que los institutos nacionales de metrología tienen un papel clave en ese Sistema Nacional de Medición. Y ese papel, qué pena con ustedes, Diego, tú me confirmas si tú tienes acceso, o sea, tú le puedes dar acceso a las personas o lo debo hacer yo. No, yo le estoy dando acceso, tranquila. Ah, listo. Listo, entonces, ¿cuáles son esas actividades en el marco del Sistema Nacional de Medición del que habla Euramet? ¿Cuáles son esas actividades que le atribuye Euramet a un Instituto Nacional de Metrología? Entonces, ellos hablan de que se deben desarrollar y mantener estándares de medición nacionales, deben proporcionar trazabilidad metrológica reconocida internacionalmente al Sistema Internacional de Unidades, debe asegurar la idoneidad de los estándares para satisfacer las necesidades nacionales, debe proporcionar experiencia y conocimientos metrológicos a través de servicios de calibración de alto nivel, asesoramiento y formación. Y eso se hace en el marco de la metrología científica industrial, de la cooperación internacional y de la transferencia tecnológica y de conocimiento. La URAMED también, digamos que hace referencia en que el tamaño, la estructura y las tareas de un instituto están directamente relacionadas con las necesidades nacionales. Y esas necesidades nacionales se entienden como las necesidades de la sociedad, de la industria y de la ciencia. El documento al que estoy haciendo referencia lo tengo acá, digamos, al margen de la diapositiva. Entonces, digamos que esas actividades que les acabo de mencionar son las actividades puntuales digamos, del desarrollo de un instituto, pero el instituto se enmarca, como les decíamos, en una economía y en unas necesidades nacionales que a la vez pues, se tienen que relacionar con sus vecinos, ¿no? Entonces hay un ámbito regional. Y en ese ámbito regional, el Instituto de Metrología se debe encargar de facilitar la trazabilidad de las principales realizaciones del sistema internacional, de coordinar intercomparaciones entre los estándares de medición nacionales, cooperar en la investigación y desarrollos metrológicos, compartir capacidades técnicas, en particular o mejor resaltando lo que está relacionado con las instalaciones especiales, desarrollar competencias técnicas y sistemas de calidad. Para que un instituto de metrología pueda cumplir todo esto, pues, ¿qué se requiere? Entonces, necesitamos que el instituto cuente con personal competente y suficiente. Esto es un tema de inversión, es un tema de largo plazo, o sea, curvas de aprendizaje, etcétera. Entonces, pero pues es clave para que un instituto pueda desarrollar todas las actividades que les acabo de mencionar. También debe tener el instituto instalaciones, equipos e instrumentos adecuados. Entonces, si recuerdan, les decía que el instituto tiene unas necesidades nacionales que atender en términos de la sociedad, la industria y la ciencia. Entonces, ¿cuáles son los desarrollos de ese país? O sea, ¿cuáles son su capacidad de producción, sus productos más importantes, etcétera? Entonces, las necesidades de digamos, en términos de salud, por ejemplo, de su población. Entonces, esto marca la ruta por la cual un instituto de metrología desarrolla esos patrones y da esa trazabilidad. Por otro lado, debe contar con una trazabilidad al sistema internacional establecida a través de o métodos primarios, a través de otro Instituto Nacional de Metrología o al BIPM. Entonces, si ven que digamos, el nivel en la cadena de trazabilidad de un instituto de metrología es de los más altos. No es igual que hablar de un laboratorio de calibración o ensayo. Por otro lado, otro de los requisitos es tener implementados sistemas de calidad, tanto, bueno, si estamos hablando de calibración,
en 17.025 y si estamos hablando de producciones de materiales de referencia en 17.034. Y este sistema de calidad debe ser reconocido a través de la revisión por pares. Ya más adelante les cuento un poco más de cómo se hace el reconocimiento de esto. Y por último, pues estas mediciones o alcances y capacidades de medición y calibración que el instituto desarrolle, pues tienen que estar sustentadas o soportadas con la participación en intercomparaciones. Y todo esto, ¿qué me va a permitir? Que mis capacidades de medición y calibración sean reconocidas a nivel internacional y para que a nivel internacional el esquema que se tiene establecido es que estas capacidades se publican en la KCDB del BIPM. Después pues de asegurarse que se cumplen todos los requisitos que se tienen dados por las organizaciones. Entonces vamos a hablar un poco de cuáles son esos requisitos. Entonces, para saber cuáles son esos requisitos, pues nos vamos a basar en el Marco Internacional de Trabajo del Instituto Nacional de Metrología. Remontándonos un poco a cómo está el sistema de metrología a nivel mundial, tenemos que empezar a hablar de la Convención del Metro. La Convención del Metro es un texto que se firma en 1875. Perdónenme un momento. Un texto que se firma en 1875 y que crea el BIPM, que es un organismo que se encarga de administrar y mantener los patrones en todo el mundo. Entonces, en ese momento de la historia, lo que buscaban era reemplazar los artefactos que representaban los patrones del metro y del kilogramo. Entonces, pues, digamos que habían reconocido la necesidad de unificar o de que todos entendiéramos y reconociéramos esos patrones. Se firma la Convención del Metro con 16 estados y esta convención, como les digo, crea el BIPM y unos organismos, pues, como el BIPM, que es un organismo técnico, y otro organismo, pues, que es el que va a coordinar las actividades que va a realizar este organismo o esta entidad técnica de este pues, sistema. Derivado de la Convención del Metro está el CGPM, que es conformado por Estados miembros y se encarga de aprobar y actualizar el Sistema Internacional de Unidades, que ese Sistema Internacional de Unidades pues es el resultado de la investigación en metrología. Entonces digamos, órgano de todo este sistema se encarga de hacer un poco la gestión y si vemos, está muy a nivel de economía, o sea, los Estados miembros estamos hablando de pues, países que se encargan o que tienen unas necesidades y que a través pues como de todo del derivado como de los organismos técnicos pueden suplirlas. Luego está el CIPM, de esos Estados miembros, 18 son seleccionados y son los que conforman el CIPM. ¿Y de qué se encarga hacer el CIPM? De supervisar el BIPM y establecer los presidentes de los comités consultivos. Este es un organismo más técnico que el CGPM. Entonces, después del CIPM tenemos entonces el BIPM, que es, digamos, como el organismo técnicamente más reconocido. Es una organización científica que se encarga de definir nuevos estándares métricos, conservar los prototipos internacionales y realizar las comparaciones necesarias para asegurar la uniformidad de las medidas. Y el CIPM también articula lo que les comentaba, los comités consultivos, que se definen en términos de las magnitudes. Entonces, a la fecha hay 10 comités consultivos, se tiene, por ejemplo, longitud, termometría, etcétera, y en estos comités lo que se hacen es realizar discusiones a nivel internacional, pues, relacionados como con su alcance o su magnitud, y esas discusiones al final lo que tienen como conclusión pues son propuestas para el BIPM y recomendaciones referentes al sistema internacional.
para que toda esta estructura pues se pueda dar o estos resultados pues se puedan obtener, entonces aparecen los institutos nacionales de metrología, pues que son los que pertenecen a la, o sea, ya desarrollan la parte técnica como tal y son los que participan en estos comités consultivos. Entonces, pues además de hacer como todas las actividades que les mencionaba al principio, ellos representan al país internacionalmente frente al BIPM y tienen la potestad de nombrar institutos designados. Pero ¿cómo hacemos para que nosotros, digamos, nos reconozcamos nuestras mediciones? Entonces, en este sistema, en 1999 se crea el arreglo de reconocimiento mutuo entre los institutos nacionales de metrología, que es el que permite, pues, o genera unos lineamientos bajo los cuales todos los institutos nacionales de metrología vamos a reconocer las mediciones de otros institutos. Entonces, este arreglo, este acuerdo de reconocimiento mutuo es el que da los lineamientos para poder aprobar o reconocer las capacidades de medición de un instituto de metrología y asimismo, pues, de un instituto designado. Entonces, así como novedades, pues en este esquema que les acabo de mencionar, contarles que en el 2018 hubo una última versión del sistema, de las definiciones de las magnitudes del Sistema Internacional de Unidades, y que a la fecha el CGPM está conformado por 63 Estados miembros y 42 asociados. Esto tiene una distinción entre que los miembros pues son los que tienen voz y voto y los asociados participan en algunas actividades pero no tienen voz y voto. Estamos hablando que los únicos que firman el acuerdo de reconocimiento mutuo son los institutos nacionales de metrología. Entonces, estos 63 miembros, estamos hablando de 63 institutos nacionales de metrología y en cada país pues, se pueden tener diferente número de designados, pero ellos, digamos que hacen una representación frente a la magnitud, pero frente a toda esta estructura, el único representante es el Instituto Nacional de Metrología de ese estado. Otro de los lineamientos que se dan en el CIPM, en el Acuerdo de Reconocimiento Mutuo, es que el mecanismo para que se aprueben las capacidades de medición de un instituto designado debe estar dado por el Instituto Nacional de Metrología. Entonces, si bien hay unos lineamientos ya a nivel de cada país, pues el Instituto Nacional de Metrología tiene que definir esos lineamientos que luego pues van a ser también revisados a nivel de las organizaciones regionales de metrología. Ahora, les acabo de mencionar las organizaciones regionales de metrología. Entonces, estas organizaciones, digamos que los institutos se organizaron de forma regional para gestionar de forma conjunta el acuerdo de reconocimiento mutuo. Y para esto, a nivel mundial, tenemos 5 organizaciones regionales de metrología. Colombia pertenece al Sistema Interamericano de Metrología. Entonces, para todos los... digamos, la aprobación de las capacidades de medición, pues tenemos que recurrir primero a esta organización regional para luego sí llegar a las demás y por último llegar a la KCDB. De manera general, ¿qué debe hacer un instituto para someter sus capacidades de medición y calibración al reconocimiento? Entonces, primero, pues se debe presentar la aprobación del sistema de gestión de calidad. Entonces, si recuerdan en unas diapositivas, les comentaba que los institutos de metrología tienen que operar bajo el esquema de 17025 o de 17034 en casos pues en los que quieran hacer calibración o producción de materiales de referencia respectivamente. También hay casos en los que los institutos pues son los que organizan las comparaciones, las intercomparaciones, entonces se pueden tener esquemas de 17043 implementados y reconocidos también por, digamos, estas organizaciones, pero pues vamos a centrarnos en 17025 y 17034. Entonces, ese sistema se presenta, el sistema de calidad,
y como el primero que debe dar el aval es el organismo regional de metrología, pues en el CIM, como estamos organizados, hay un comité específico que es el QSTF que se encarga de avalar este sistema. Entonces, una vez ellos lo avalan, esto tiene una periodicidad de cada 5 años, se tiene que hacer una revisión completa. Y esa revisión, digamos que debe cumplir los lineamientos del documento que está aquí referenciado, que es el procedimiento de revisión del sistema de calidad de institutos designados y de institutos de metrología. Cuando tenemos el sistema de calidad aprobado, entonces ya viene una aprobación como tal de la capacidad de medición y calibración y se hace a nivel regional, entendiéndose como interna, ¿no? Entonces primero nos hablamos con nuestros vecinos y luego sí salimos a hablar con el resto del mundo. Entonces, otra vez, pensando en cómo es nuestro, o sea, que nosotros dependemos del CIM, entonces pues los lineamientos están dados por el documento que es un procedimiento de revisión de capacidades de medición. Para que estas capacidades sean, ¿cómo decirlo?, evaluadas, el Instituto Nacional de Metrología el instituto designado tiene que participar en comparaciones clave y comparaciones complementarias. Como les mencionaba hace unas diapositivas, pues son estas las que les dan como soporte a las capacidades de medición que tienen los institutos. Entonces, estas comparaciones clave y que estas comparaciones complementarias normalmente se organizan a nivel de los comités consultivos que les comentaba del CIPM o a nivel regional, ¿sí? Y por último, una vez, digamos, tenemos aprobado tanto nuestro sistema de gestión de calidad como nuestra capacidad de medición y calibración a nivel regional, ya lo podemos someter a una revisión interregional. Y acá es donde los working groups juegan un papel clave porque llevan a cabo la revisión técnica y la eventual aprobación. Todo esto, cuando hablamos de hacer estas revisiones, pues estamos hablando de hacer evaluaciones por pares, porque normalmente, exceptuando pues la parte del sistema de gestión de calidad, no. Incluso en el sistema también tenemos una evaluación por pares que luego llevamos pues a una presentación ante el QSTF. Pero en general siempre, o sea, en todas estas actividades, la actividad sistemática es la revisión por pares. Para esto, desde la KCDB, pues se ha definido que la forma, pues digamos que hay unos lineamientos y hay unos formatos y todos tenemos que presentar la información de una manera definida y para eso pues en la página web tenemos que como registrar allí la información. Para, digamos, complementar la información, el BIPM tiene en su página los documentos bajo los cuales pues se hace la publicación de las CMCs. Y pues les traigo acá la imagen, son 3 documentos pues para que la tengan en cuenta, los tengan en cuenta. Ahora, ¿por qué son necesarios los institutos nacionales de metrología? Los institutos nacionales de metrología pues primero pues tenemos que entender el contexto para poder como darle respuesta a esa pregunta. Entonces, la dinámica productiva del país pues requiere una trazabilidad metrológica en diferentes magnitudes, ¿cierto? Si yo requiero, o sea, en términos de la comercialización o exportación, pues voy a requerir asegurar requisitos de calidad. Y eso lo hago a través de mediciones y las mediciones tienen que ser comparables y confiables y por lo tanto necesito trazabilidad metrológica, ¿cierto? Y estamos hablando que esos requisitos de calidad pues están relacionados con muchas magnitudes. En ese sentido pues tenemos allí como un marco, ¿no? Entonces digamos que dependiendo de nuestra capacidad productiva debemos hacer algún tipo de mediciones. Ahora, los institutos de metrología tienen la responsabilidad de ser la fuente de trazabilidad de más alto nivel al sistema internacional. Entonces estamos hablando que un INM en el país es el que es la cabeza de la trazabilidad para una magnitud dada. Como contexto también sucede pues que algunos institutos de metrología no cuentan con la infraestructura
para custodiar y mantener los patrones de todas las magnitudes. Por lo tanto, pues aquí empezamos a ver cuál es la problemática. Si mi país produce N productos y no es capaz de asegurar los requisitos de calidad de todos estos productos, pues voy a necesitar o sea, una infinidad de recursos y tal vez como instituto no los tenga. Entonces, el desarrollo pues, de esa infraestructura se puede volver costoso. Y si ya existen otras organizaciones que por su misión la han desarrollado y proceden la infraestructura, pues lo mejor es tener la posibilidad de apoyarse en esas instituciones. Entonces, finalmente, ¿qué hace un instituto designado? Pues un instituto designado cumple funciones similares a un Instituto Nacional de Metrología, porque es el responsable de mantener, custodiar y conservar los patrones nacionales de medición y prestar servicios asociados en magnitudes físicas y químicas, en áreas en las que no esté el Instituto Nacional de Metrología, ¿sí? en el que esta institución, pues que finalmente es la que representa al país, no tenga la capacidad. En ese sentido, opera en la cima del sistema metrológico de ese país y o sea, esa responsabilidad de mantener y custodiar los patrones está para un alcance específico. Entonces, si el Instituto Nacional de Metrología de ese país ha desarrollado la magnitud, pues no tiene sentido tener un instituto designado. Solamente lo tiene en la medida en la que sea una decisión de ese instituto no invertir recursos en esas capacidades de medición. Ahora, ¿qué se debe tener en cuenta? El INM asume la responsabilidad de establecer el mecanismo, esto se los comenta en las diapositivas, apropiado para que las capacidades de medición de los institutos designados no se superpongan con otros a nivel nacional. Entonces, un país puede tener varios institutos designados, pero cada instituto tiene un alcance definido, o sea, no hay dos institutos con las mismas CMCs. Y solo se puede reconocer, cuando estamos hablando de las capacidades de medición, pues me estoy refiriendo al mensurando la matriz, el intervalo de medición. Y pues este mismo instituto tiene que presentar las CMCs para aprobación y por lo tanto tiene que participar en las comparaciones claves relevantes. ¿Para qué designamos institutos? Un poco como resumiendo lo que ya les he dicho, es extender el alcance de la metrología de un estado, brindar mayor cobertura en áreas no logradas por los institutos de metrología y tener mayor eficiencia en el uso de recursos nacionales. Acá les traigo algunos ejemplos de áreas en las que hay designaciones. En el margen de la diapositiva pueden ver la página, si quieren pues entrar a ver algún caso particular. Acá pues me estoy centrando en países de América y digamos que ¿cómo decirlo? Como lo generalizado es que hayan uno o dos institutos designados, pero hay casos muy particulares como el caso de Chile, que tiene 9 designados y es por cómo ellos tienen, ¿cómo decirlo? Como esquematizado su sistema nacional de el concepto que les hablaba al principio, que es el Sistema Nacional de Medición. Bueno, entonces acá lo que quiero resaltar es las áreas en las que hay designaciones, que la más común es radiaciones ionizantes, pero también tenemos flujo de gas natural. En el caso de Brasil, la hora es la maneja un instituto designado. En el caso de Ecuador, tiempo-frecuencia. También está ozono en aire, que es uno de los comentarios que nos hacían hace un momento en el chat. En México lo tienen designado, y pues electricidad y magnetismo en el caso de Uruguay. Y en el caso ya a nivel mundial, volvemos a encontrar el tema de radiaciones ionizantes, ozono en aire, y pues otra vez tenemos un caso particular que es el caso de Francia, donde también hay 9 designados en estas áreas pues de la metrología, que son tiempo y frecuencia, gravimetría, longitud, fotometría, radiometría, bueno, y etcétera.
pero pues aquí otra vez como resaltar el tema de las radiaciones ionizantes, que es como la magnitud común en la designación. Ahora, ¿cuáles son esos lineamientos que se están analizando desde el Instituto Nacional de Metrología para la designación de un instituto? Entonces, primero me voy a devolver a ese concepto que les mostraba al principio de la UNAMED, del Sistema Nacional de Medición. Entonces, si ustedes digamos, como que han hecho el análisis del cómo funciona nuestro SICAL, nuestra infraestructura de la calidad, pues podemos ver que esta definición se articula con el concepto de metrología, acreditación y normalización que tenemos. Y pues en el tema de la metrología, ustedes saben que el Instituto de Metrología Nacional de Metrología es el que se encarga de coordinar la metrología científica e industrial, y pues tenemos la metrología legal, pero esa está en cabeza de la Superintendencia de Industria y Comercio. Entonces, dado que nosotros somos un pilar en este sistema, y desde nuestro decreto de creación nos han delegado la función, esta función se mantuvo a pesar de los cambios que hubo del decreto 4175 del 2012 al decreto 062 del 2020-21, en la que nos dan como tarea o como función designar institutos u organizaciones para magnitudes no desarrolladas ni planeadas a desarrollar por el INM, y que además nos dice que nosotros estableceremos esos requisitos para dicha designación. Entonces, teniendo en cuenta, digamos, esta función, el instituto ha venido realizando diferentes actividades. Somos una entidad pública y tenemos que asegurar que todos los trámites estén aprobados, todos los procedimientos estén aprobados, etcétera. Y adicional a esto, pues tenemos la coyuntura del cambio de administración. Entonces, lo que les voy a presentar a continuación es lo que nosotros tenemos en este momento como propuesta para solicitar, y que además pues se han hecho unas primeras publicaciones de resoluciones en donde se mencionan estas cosas, pero a nivel interno todavía estamos digamos, como en la tarea de oficializar y de aprobar toda la documentación. Entonces les voy a comentar, y cualquier retroalimentación que ustedes nos quieran hacer es bienvenida. Entonces, ¿qué vamos a solicitar? Pues primero, un alcance de medición que esté completamente definido y diferenciado de las capacidades de medición del instituto. Segundo, que el interesado en la designación esté acreditado en el alcance de medición en el que se desea designar. Aquí les quiero hacer como una anotación. Esta acreditación, cuando uno presenta su sistema de calidad al QSTF, si recuerdan unas diapositivas atrás, uno puede hacerlo por la vía de la acreditación o por la vía de la evaluación por pares. Si la presentación ante el QSTF se hace por la vía de la acreditación, la acreditación se debe mantener, o sea, porque digamos que desde el principio de la aprobación del sistema de calidad, se dijo que era por la línea de la acreditación, pero si se hace por la parte de la evaluación por pares, puede que no sea necesaria mantener esa acreditación. Entonces, nosotros como instituto lo que vamos a hacer inicialmente es solicitar la acreditación, y cuando una vez tenga el instituto designado las CMCs aprobadas, esta acreditación se puede, pues podría no ser necesaria, porque ya el hecho de que esté la capacidad de medición y calibración publicada, pues ya significa que ha cumplido una serie de requisitos de una evaluación por pares, de una demostración de la competencia a partir de la participación en intercomparaciones, etcétera. Pero pues aquí hay un asterisco por lo que les digo, porque si de entrada ante el QSTF se escogió la línea de la acreditación, pues esta acreditación no se va a poder perder. Ahora, pues unido a estos temas que les estoy comentando, se le va a solicitar al candidato o al interesado en designarse que diligencie un formulario, y este formulario va a solicitar información acerca de la magnitud de interés, o sea, que nos describa bien el alcance de medición, el sistema de calidad implementado, y una información técnica que está relacionada con patrones, métodos, equipamiento, presupuesto de incertidumbre, modelo matemático y personal. Y además que nos cuente en qué ensayos de aptitud ha participado
y las actividades de I+D+I que tiene. Si recuerdan, en un par de diapositivas atrás les comentaba que un Instituto Nacional de Metrología debe desarrollar patrones y como ser un poco ir a la vanguardia frente a esas necesidades que el país que al país se le van a presentar. Entonces, en un instituto designado, pues, tiene que desarrollar actividades de I+D+I porque se esperaría que en la magnitud en la que se ha designado también esté en la capacidad de desarrollar patrones. Una vez se recibe esa solicitud, entonces nosotros como instituto haremos la correspondiente evaluación técnica y pues acá tendremos el camino de, o sea, si se delega o si no se delega y esa información igual tendrá que ser comunicada al interesado. Si es el caso en el que se delega, se hace la delegación, pues se debe establecer un convenio y una vez establecido y perfeccionado ese convenio, pues vamos a empezar a someter a este instituto asignado a un seguimiento. Y un seguimiento que va a estar relacionado con el mantenimiento de los requisitos técnicos y con lo que se haya establecido dentro de ese convenio. Pero una vez el QSTF le apruebe su sistema integrado de gestión, este QSTF tiene un lineamiento adicional y es que hace un seguimiento anual, ¿listo? Entonces aquí al final, pues hablamos de tres seguimientos que tienen, pues pueden tener como momentos, sobre todo del QSTF, diferentes. Esto es a grandes rasgos. El instituto en su página web tiene una resolución publicada en este momento. Sin embargo, como les comento, estamos en una coyuntura de cambio de administración, de análisis de los requisitos, y por lo tanto estamos en conversaciones con la función pública, que es la que nos aprueba los trámites para poder emitir este trámite. Como conclusión, les quiero decir pues que dado que el instituto debe cumplir con los lineamientos nacionales e internacionales para un alcance de medición dado y representar al Estado ante las organizaciones internacionales, pues digamos que es claro que un instituto permite ampliar y fortalecer las capacidades de medición y calibración de un Estado. Muchas gracias y Diego, adelante con las preguntas que hayan podido surgir. Bueno, Luisa, muchísimas gracias por tu charla, por tu explicación. Antes de continuar con las preguntas, les recuerdo, por favor, creo que somos 32 personas en sala y tengo 23 respuestas de la lista de asistencia. Entonces, para quienes aún de pronto faltan por diligenciar la lista de asistencia, acabé de enviar nuevamente el link para que por favor no lo olviden. Listo, entonces les recuerdo también vamos a dar inicio con la respuesta de las preguntas que nos han ido dejando en el chat. Quienes tengan todavía preguntas, inquietudes sobre la charla de institutos designados o sobre el tema de la Red Colombiana de Metrología, pueden ir dejándolas en el chat a medida que vamos avanzando y creo que tenemos suficiente tiempo para dar respuesta a todas ellas. Entonces, para iniciar la primera pregunta que tenemos nos la hace la doctora Carmen Zapata y ella dice, yo quiero saber si la documentación que radicamos para ser instituto designado en el 2018 ya no tiene validez y debemos iniciar de nuevo el proceso para Calaire. Doctora Carmen, sí, porque el trámite que en ese momento estaba publicado es diferente al que en este momento está aprobado por la función pública. Entonces, hay que revisar cuáles son los requisitos de esta nueva, digamos, como esa reestructuración del trámite que se hizo y se deben volver a radicar los documentos, pero a la fecha, digamos, tenemos la resolución publicada, pero no tenemos el formulario que les estoy comentando para que usted pueda hacer la erradicación. Entonces, sí se debe volver a radicar, solo que vamos a necesitar unos días para poder terminar de hacer todos los ajustes administrativos. Gracias, Luisa. No sé si hay una réplica. No, listo. Sigamos entonces con la siguiente pregunta y nos la hace
Marcia Páez nos dice, buenos días, pregunta, ¿un laboratorio acreditado por un organismo diferente a ONAC puede participar? La acreditación tiene que estar dada por un organismo que sea firmante del acuerdo de reconocimiento mutuo del ILAC. Porque pues también en el tema de acreditación, así como les mostré que nosotros teníamos el BIPM, el CIPM, el CGPM, bueno, es CGPM, sí. A nivel de acreditación existe también toda una infraestructura y unos acuerdos de reconocimiento mutuo. Entonces, en la medida en la que ese organismo sea firmante de ese acuerdo de reconocimiento mutuo, se podría presentar. Muchas gracias, Luisa. La siguiente pregunta es sobre el tema de la red. Nos pregunta también la doctora Carmen Zapata, ¿por qué el IDEAM no aparece en la Red Colombiana de Metrología? Entonces yo le doy respuesta, doctora Carmen. No es que no aparezca porque de hecho la participación en todos los espacios de la Red Colombiana de Metrología es completamente voluntaria. No hay que, digamos, simplemente hay que hacer un registro a través de un formulario Google. Es completamente voluntaria. Lo que sí se ha identificado es que anteriormente, en la estructura anterior de la Red Colombiana de Metrología, se tenía una muy alta participación de las redes de laboratorios públicas como INS, IDEAM, ICA, Agrosavia, etcétera. Y a raíz de la reestructuración desde 2018 sí se perdió mucha participación de las redes de laboratorios públicos. Sin embargo, en una de las actividades del COMPES 3957 se está llevando a cabo una articulación de esas redes de laboratorios públicos en donde estamos, además de esa actividad, como les mencioné, en la identificación de oportunidades de mejora en la Red Colombiana de Metrología. Esperamos articular esas dos actividades para poder vincular nuevamente esa participación de esas entidades que pues para nosotros como Instituto Nacional de Metrología es muy importante que puedan participar de todos estos espacios. Sin embargo, pues reitero, no es que no aparezca porque no tengan permitido, etcétera, sino que como es un tema voluntario, ellos podrían participar perfectamente sin ningún problema. Listo. La siguiente pregunta nos la hace Deimer Valencia. Deimer nos pregunta, Luisa, ¿existe apoyo por parte del INM para que un laboratorio acreditado pueda participar en una comparación por pares? ¿La comparación por pares? Sí, sí existe algún apoyo por parte del instituto para que un acreditado pueda participar en una comparación por pares. Qué pena. Deimer, ¿te puedo pedir un favor? ¿Me aclaras si es una intercomparación o es una evaluación por pares? Es que comparación por pares no sé a qué hace referencia. Hola Juana, buenos días. Hola. Digamos, usted mencionó acerca de que sí, que digamos uno tiene que realizar una intercomparación con laboratorios de la magnitud, pues para mostrar competencias frente a la magnitud, ¿no? Entonces mi pregunta va dirigida a que si de pronto el INM, el apoyo del INM es, mire, vea, ahí está comparación o que está organizando tal grupo y pues se la extendemos a ustedes que como punto del... Bueno, esas comparaciones claves o suplementarias se dan solamente en el marco de institutos de metrología o institutos designados. ¿A qué voy con este comentario? Una vez el Instituto Nacional de Metrología decida delegar a un instituto, ya se presenta, o sea, según los lineamientos del CIPM-MRA, se le informa a todos estos comités, es que son puras siglas, al JCRM, que hay un instituto designado y eso le abre la puerta para participar en las comparaciones claves y suplementarias, pero no es antes de la designación. Entonces, miren cómo es el orden. Yo le solicito al Instituto Nacional de Metrología la designación, él me presenta y una vez me presente, me abre la puerta de participar en las comparaciones. Y cuando tenga esa puerta abierta, puedo solicitar la evaluación y aprobación de las capacidades de medición, ¿sí? Porque eso es un requisito, pues, básico, o sea, es lo mínimo que uno tiene que hacer para poder solicitar eso. Entonces, pero no es antes, no es a cualquier organización, sino una vez sepamos que va a ser designado en un alcance definido.
Ok, listo, muchas gracias, Juan. Gracias, Deimer, por la pregunta. Gracias, Luisa, por la respuesta. La pregunta nos la hace Claudia Álvarez. Nos pregunta, ¿los costos de los seguimientos los asume el laboratorio? Los costos de los seguimientos, sí, miren, el instituto, digamos que esta designación no tiene una asignación de recursos. Y por lo mismo es que les contamos como todas las implicaciones que tiene el ser designado, pues para que se tenga en cuenta que, digamos, como los gastos, ¿no? Que implica, o sea, mantener los patrones y desarrollarlos no es, y tener la infraestructura no es fácil, pero pues asimismo se abren otras posibilidades y es que a nivel científico, pues este instituto designado tiene que representar al país, participar en los comités consultivos relacionados con la magnitud en la que está designado, puede participar en los eventos y en los pues, programas, tanto en las comparaciones como en las comparaciones no son, las claves y las suplementarias no tienen costo, ¿no? Todo esto se hace en el marco de la cooperación internacional. Pero bueno, entonces también hay espacios como de capacitaciones, etcétera, pero eso es cuando el laboratorio es bueno, el instituto es designado o es un instituto de metrología y no se contempla como tal que el instituto otorgue recursos para las designaciones. Muchas gracias, Luisa. La siguiente pregunta es nuevamente sobre el tema de la red. También nos la hace la doctora Carmen Zapata y nos pregunta, ¿es posible crear el grupo técnico de cantidad de sustancia en la red colombiana de metrología? Bueno, en teoría sí es posible, doctora Carmen, si se plantea la necesidad ante el instituto, ante los expertos técnicos pues, de la Subdirección de Metrología Química. Sin embargo, actualmente, como mencioné, estamos en un periodo de evaluación, digamos, de oportunidades de mejora de la red colombiana de metrología. Entonces, yo creo que tendríamos que estar primero a la espera de ese resultado, porque de ahí pueden surgir algunos cambios. No sabemos si de pronto puede cambiar el tema de los grupos por magnitud bueno, ahí tenemos todavía un poco de incertidumbre, por lo que pues no podríamos asegurar todavía si se pueda dar creación a un nuevo grupo. Sin embargo, sí se puede plantear la necesidad y independientemente de cómo quede el funcionamiento de la red colombiana de metrología, podemos ver cómo dar alcance a esa necesidad. Bueno, nos quedan dos preguntas en el chat. Si alguien más tiene más preguntas, recuerden, todavía tenemos tiempo si quieren hacer más preguntas. La siguiente nos la hace nuevamente Deimer. Nos dice de qué depende la duración de una designación a un laboratorio. Bueno, como les comento, tenemos unos lineamientos previos, que es lo que se está analizando en estos lineamientos que se formularon y que se encuentran bajo análisis de la nueva administración. Se tiene previsto que el convenio tiene una duración inicial de 5 años. Y se puede hacer la ampliación de estos convenios, o sea, bueno, la designación sale a través, pues, o se formaliza a través de ese convenio. Entonces, lo que le va a dar vitalidad a esa designación es que el convenio existe. Ahora, en el marco de los seguimientos que les comentaba, del sostenimiento de requisitos técnicos, del seguimiento al convenio y del seguimiento que se hace al sistema integrado de gestión, pues todo eso es lo que le va a dar insumos al instituto para que periódicamente, o sea, cada 5 años, cada vez que se tenga que renovar, se tome la decisión si la designación se mantiene o no. Gracias, Luisa. La doctora Carmen bueno, comenta más que pregunta. Quedamos pendientes de los nuevos documentos para llenarlos. Creo que hace referencia a los documentos para ser instituto designado que nos comentaba que presentaron en 2018. La siguiente pregunta también nos la hace la doctora Carmen.
y nos dicen, según lo expuesto, para ser instituto designado requiere tener un patrón de calibración en una magnitud que no tenga el Instituto Nacional de Metrología, que se esté acreditado, perdón, tener personal con experiencia, publicar la CMC. Entonces, ¿qué requisitos debe tener el patrón que se quiere presentar? Bueno, la publicación de la CMC, recuerden que se da posterior al tema de la designación, y porque además primero tenemos que estar en el marco del sistema, o sea, primero le tengo que decir al sistema que existe un designado y el sistema me tiene que decir, ah, ok, existe el designado, entonces voy a reconocerle sus capacidades de medición. Entonces, esta última, digamos, del listado que nos hace la doctora Carmen, de publicar la CMC, pues viene posterior a la designación. Claro, yo tengo que designar, o sea, yo Instituto Nacional de Metrología, no, tengo que asegurarme que la designación la voy a hacer en una magnitud en la que yo no voy a trabajar y en la que las incertidumbres y digamos que el nivel metrológico sí, es alto, porque estamos hablando de que el instituto designado se va a comportar como un instituto de metrología. Y en los institutos de metrología, pues nos encargamos de desarrollar los patrones y de ser la pirámide, la punta de la pirámide en la cadena de trazabilidad en ese país. Entonces, un poco digo esto para darle respuesta a la pregunta de qué requisitos debe tener el patrón. Pues eso va a depender de la magnitud de la que estemos hablando, pero la idea de los institutos de metrología es tener patrones primarios, patrones secundarios o desarrollo, sí, de la magnitud, ¿sí? O sea, como el método por el cual yo puedo, ¿cómo es que le llaman? Desarrollar la definición de la magnitud. Entonces, pues esperaría que sean patrones de alta jerarquía. Eso se tiene que analizar en cada alcance de medición, ¿no? Gracias, Luis. Y ahí seguido otra pregunta de la doctora Carmen. ¿Es necesario que el instituto designado se afilie al CIM? Como les comentaba, digamos, el paso a paso es que primero el Instituto Nacional de Metrología tiene que designar al laboratorio, pues, o a la institución. Y luego sí empezamos el tema de presentarlo ante el Sistema Interamericano de Metrología. Y asimismo, pues, a las otras regiones, a las otras organizaciones regionales de metrología. Entonces, no es un requisito previo a la designación hacer, digamos, algún trámite adicional frente al CIM o frente al BIPM, nada de eso, porque recuerden que el representante ante el BIPM o ante todo este sistema de metrología de Colombia es el Instituto Nacional de Metrología. Entonces, está en cabeza de él dar los lineamientos y hacer las presentaciones correspondientes. Gracias, Luisa. Nos pregunta Claudia Álvarez. En resumen, ¿cuáles serían los beneficios de un laboratorio al ser un instituto designado? Los beneficios, pues es un poco lo que yo les comentaba. La metrología es entender que es una inversión muy grande. Generalmente incluso el CIPM-MRA habla de que es, digamos, como que es, si se van a designar laboratorios o entidades privadas, pues hay que revisar el tema de la competencia, la competencia comercial, no sé el término jurídico bien cómo es, pero pues lo sistemático, lo común, es que sean normalmente entidades públicas las que se designan. No es que haya una ponderación de si eres público o privado te doy más o menos puntos, eso nada que ver, o sea, no es el mensaje que les quiero transmitir, pero sí es por el tema de las implicaciones en recursos, ¿sí? Y en el mantener el personal, mantener la infraestructura, etcétera. Porque al final, digamos, cuando te comportes como un INM, ¿cuáles son los servicios que vas a prestar? Entonces, pues además de tener el patrón,
vas a tener que diseminar la trazabilidad y pues bueno, la puedes diseminar a través de la prestación de servicios, pero normalmente como estamos en el punto más alto de la cadena en trazabilidad, pues la diseminación se hace hacia laboratorios secundarios y el mercado puede que no sea tan grande como si quisiéramos llegar a la industria, ¿me hago entender? Entonces eso es un análisis que como entidad se tiene que hacer. Ahora, para contestar puntualmente la pregunta, ¿cuáles son esos beneficios? Entonces, miren, los institutos tendrán la posibilidad de participar en los escenarios internacionales al mismo nivel que el Instituto Nacional de Metrología, pues debido a esa función que tienen, ¿no? De comportarse como un INM para un alcance de medición definido. Entonces, cuando hablo de un diferente escenario, estoy hablando de participar en los comités consultivos. Es parte, pues, fundamental del desarrollo de la metrología en la Organización Regional de Metrología. Asisten a las reuniones anual con voz pero sin voto de los comités y del CIM y pues como tal la representación del país a nivel de metrología siempre es el instituto, pero pues entendido en el alcance de medición que tienen, pues va a ser el instituto designado el que represente al país. Entonces también es un tema técnico y pues científico, ¿no? Porque estamos hablando de la metrología científica e industrial, entonces pues se tienen que ver un poco como pares, como el instituto. Esos son como los beneficios que tenemos identificados dentro de un documento de lineamientos que se tiene. Gracias, Luisa. Una pregunta que nos hace Jonathan Daravina. Dice, en las magnitudes que el INM no designara a los institutos designados, actualmente se logra cubrir la demanda de servicios de laboratorios y organizaciones a nivel nacional. En las magnitudes en las que el instituto no designará. Ok. Pues es que las magnitudes en las que no designamos, de entrada, el Instituto Nacional de Metrología de Colombia no designará, pues son aquellas capacidades de medición que nosotros ya hemos desarrollado. Y esto no se trata de cubrir demanda, sino de tener los patrones de medición que estén en la capacidad de diseminar trazabilidad. Entonces, y como les decía, uno de los requisitos del CIPM-MRA es que no hay dos instituciones en un mismo país que tengan la misma capacidad de medición. Siempre la representación es por una sola institución. Entonces, esta parte de los servicios, digamos que no es un análisis que se hace a nivel del CIPM-MRA porque digamos que no da cabida ya, ¿listo? Entonces, como INM designaremos aquellas capacidades en las que no tengamos desarrollos o previsto trabajo, o proyección pues de desarrollar. Gracias, Luisa. Bueno, la doctora Carmen nos dice muchas gracias por las respuestas y después Jonathan nuevamente escribe, lo consulto de cara a lo expuesto, debido a que en muchos casos he visto que el INM tiene una amplia demanda y no da abasto la cantidad de requerimientos. De cara a eso, ¿el INM tiene alguna estrategia para poder atender la demanda en la prestación de servicios solicitados por laboratorios y organizaciones? Frente al tema de la demanda de servicios, el instituto y con la nueva administración también están analizando las políticas de prestación de servicios, porque pues hay que entender cómo es la cadena de trazabilidad para saber asimismo cómo la tenemos que diseminar. Entonces son documentos estratégicos que buscan dar alcance a este tipo de situaciones, pero pues no están en el marco de la designación de institutos, es un tema aparte del instituto. Gracias, Luisa. En el chat no tenemos por ahora más preguntas. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta antes de cerrar el evento. Les recuerdo de pronto si todavía hay alguien que no ha diligenciado el formatico de asistencia. Acabé de dejar nuevamente el link. También les informo nuevamente que una vez terminado el evento, con la lista de asistencia les enviaré un formatico para la evaluación de satisfacción del evento para que nos colaboren, por favor,
con su opinión sobre cómo les pareció el evento, el manejo del tema, etcétera. Les pido por favor que nos puedan colaborar con ese formulario. No sé, vamos a dar un minutico más a ver si de pronto alguien está escribiendo una pregunta, y si no hay más preguntas, pues ya podríamos dar por terminado el evento. Aprovecho porque se me olvidó mostrarles en el momento de mi presentación cómo acceder a los documentos que se publican en el marco de la Red Colombiana de Metrología. Entonces les voy a compartir la pantalla un minutico mientras damos espacio a ver si hay una pregunta. No, pero ahora como no. ¿Me confirman por favor si ya se está viendo la pantalla? Esas dos, ¿vale? No se preocupe. Propuesta. Esto me parece. Luisa, ¿se está viendo la pantalla? ¿Me puedes confirmar, por favor? Sí, Diego. Listo. Bueno, esta es la página web del Instituto Nacional de Metrología. Acá vemos en estas pestañas la sección de la Red Colombiana de Metrología, y la última pestañita que se nos abre al colocar el cursor encima dice guías de calibración. Le damos guías de calibración y aquí nos sale una tablita, y en guías publicadas tenemos aquí todos los documentos que ya se han publicado en el marco de los grupos técnicos por magnitud y temáticos, en donde está el nombre de la magnitud. Los que han sido en el marco de temático pues no tienen nombre de magnitud, el nombre del documento, y al final el link donde dice documento, está el link donde nos abre directamente el documento técnico que se ha publicado. Recuerden que es completamente público, completamente gratuito el acceso a estos documentos. Entonces, para que si encuentran que alguno de estos documentos les sirve para su trabajo, a través de la página web tienen acceso a ellos. Eso era lo que se me había olvidado comentarles. Entonces, bueno, creo que no hay más preguntas. Por favor, nos comparten la grabación, dice la doctora Carmen. Les recuerdo a todos que la grabación se va a publicar en el canal de YouTube del Instituto Nacional de Metrología. Los invitamos, si todavía no nos siguen, a que por favor nos sigan. Ahí constantemente estamos divulgando tanto los eventos y talleres de la red como otros eventos o charlas que se dictan, seminarios, etcétera. Entonces, a través de la plataforma de YouTube podemos encontrar mucho contenido del instituto. Creo que no van a haber más preguntas, entonces, no siendo más, le agradezco mucho a la ingeniera Luisa Juana por su tiempo, por su explicación, por su charla, la respuesta a todas las preguntas. Les agradezco a todos los participantes por su participación, valga la redundancia, por el interés que han mostrado, y les recuerdo, por favor, colaborarnos con la evaluación de satisfacción. Les deseo un excelente día y espero verlos prontamente en futuros eventos y talleres. Muchas gracias. Feliz día. Estén muy bien y muchas gracias a todos.